Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga, les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir el capítulo 4 de Levítico. Le invito a que leamos con devoción, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la gracia de entender, aunque sea una palabra, se quede en nuestro corazón, para que esa palabra transforme nuestra vida y nos dé fuerza en nuestro diario caminar que tenemos que enfrentar, que no es nada fácil, pero solamente de la palabra de nuestro Dios se puede caminar, porque es la que nos da la fuerza y la alegría en medio de las dificultades, porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Vamos a leer este capítulo 4 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé habló así a Moisés: dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto, lo traerá a la tienda de las citas, a la presencia de Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego lo sacrificará delante de Yahvé. Entonces el sacerdote ungido tomará parte de su sangre, que llevará a la tienda de las citas, y habiendo mojado el dedo en la sangre, rociará con ella 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote teñirá con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático para Yahvé que está en la tienda de las citas, y vaciará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, a la entrada de la tienda de las citas. Después quitará la grasa del novillo sacrificado por el pecado, tanto la que cubre las entrañas como la que está encima, los riñones y el sebo adherido a estos y a los lomos, junto con la telilla del hígado. Hará como se hace en los sacrificios de comunión, lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Todo lo restante del animal, la piel y toda la carne, la cabeza, patas, intestinos y el excremento, lo llevará fuera del campamento a un lugar limpio, donde suele echar las cenizas de las víctimas. Allí lo quemará sobre un montón de leña. Si toda la comunidad de Israel ha pecado por ignorancia, sin darse cuenta de que hizo alguna cosa prohibida por Yahvé, en cuanto la comunidad se dé cuenta del pecado, ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado, lo llevará a la entrada de la tienda de las citas, y los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del ternero en la presencia de Yahvé. Ahí sacrificarán el novillo. El sacerdote ungido llevará parte de la sangre a la tienda de las citas. Allí mojará su dedo en sangre y hará 7 aspersiones hacia el velo. Teñirá también con sangre los cuernos del altar que están ante Yahvé en la tienda de las citas, y derramará la sangre restante al pie del altar de los sacrificios que está a la entrada de la tienda de las citas. Luego quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, haciendo en todo con un novillo lo mismo que se hace al ofrecer el sacrificio por el pecado del sacerdote. Así hará la expiación por ellos y serán perdonados. Sacarán el ternero fuera del campamento y lo quemarán también como el primero, por ser sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Si es un jefe el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta de su pecado, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto, le pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará en el lugar donde se sacrifica el holocausto en presencia de Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y derramará la sangre al pie de ese altar.
El cebo lo quemará encima, como se hace en los sacrificios de comunión. De esa forma el sacerdote hará la expiación por la persona y por su pecado, y será perdonado. Si es un propietario el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar y de los holocaustos, y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa como suele quitarse de los sacrificios de comunión, la quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por la persona y por su pecado, y será perdonada. Si ofrece por el pecado una ovejita, tomará una oveja sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar donde se degüellen las víctimas de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos. Luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. También quitará toda la grasa, así como se quita el ternero sacrificado en sacrificio de comunión. La quemará sobre el altar encima de los sacrificios, haciendo la expiación por el que ofrece y por su pecado, y será perdonado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo, hermanos, nos habla del sacrificio, como en aquel tiempo cuando pecaban, inmediatamente que se daban cuenta tenían que ofrecer un animalito. Ese animalito tenía que ser sacrificado por ese pecado. Aarón, el sacerdote, y sus hijos tenían que hacer esa expiación por ese pecado. Ahorita en esta actualidad, hermanos, nosotros en cuanto nos demos cuenta de que hemos pecado, tenemos que ir al sacerdote, porque ahí está Jesús en el sacerdote, y confesar nuestros pecados. Ya no ocupamos llevar un animalito como en aquel entonces. Ahora lo que ocupamos es llevar un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús. En aquel tiempo, antes de que Jesús muriera, se hacía todo esto. Con un animalito que daban perdonar los pecados, pero la gente en aquel tiempo, hermanos, no se arrepentía. Porque imagínense qué trabajo costaba llevar un animalito. La verdad, si lo analizamos, la verdad no. Y es por eso que no había arrepentimiento en aquellas personas, porque los animalitos eran los que pagaban los platos rotos, como lo dicen. Pero esto era figura de que Cristo iba a morir y Él sería el cordero degollado, así como degollaban los animalitos. Así Jesús iba a ser asesinado terriblemente y Él sería ese cordero que limpiaría todos nuestros pecados de una pura vez. Solo basta que nosotros reconozcamos que hemos pecado y que queremos cambiar, y Jesús nos perdona y nos da la fuerza para evitar ese pecado. Pero el problema en nosotros es, hermanos, que estamos a gusto con ese pecado, o incluso creemos que no tenemos pecado, que nosotros no cometemos ningún pecado. Y ahí está el primer pecado. Cuando decimos que no tenemos pecados, ahí estamos cometiendo pecado, porque todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces al día. Imagínese un justo, una persona buena. Imagínese nosotros que somos bien pecadores, obstinados en el mal. ¿Cuántas veces cree que pecamos al día y no estamos conscientes de los pecados que cometemos? Y no estamos conscientes de los pecados que cometemos. Entonces, tenemos que ser conscientes. Aquí dice en esta lectura que cada vez que se den cuenta que han fallado, que han pecado sobre los mandamientos o sobre las leyes que Yahvé les había dado, tiene que ir al sacerdote y ofrecer ese sacrificio para que sus pecados queden perdonados. Y en aquel tiempo, hermanos, cuando hacían eso, quedaban perdonados sus pecados. Lo mismo ahorita en la actualidad.
Cuando vamos al sacerdote, nuestros pecados quedan perdonados cuando hacemos una confesión con un corazón sincero. Esto viene desde el Antiguo Testamento, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Aquí lo vemos como iban con el sacerdote y llevaban el animalito por expiación de sus pecados. Ahora vamos directamente al sacerdote, pero ya no llevamos esos animalitos, sino que llevamos ese corazón arrepentido, quebrantado de haber ofendido a nuestro Dios. Se fija que si aprendemos, hoy hemos descubierto que esto de la confesión viene desde que Dios sacó a su pueblo de Israel y lo mantuvo en ese desierto por 40 años. Ellos también hacían expiación por sus pecados. Ellos no se confesaban solos, como a veces solemos decir. No es que yo no ocupo ir a confesarme con un sacerdote porque pues yo aquí puedo pedirle perdón a Papá Dios. Si eso fuera así, hermanos, desde el Antiguo Testamento no lo hubieran hecho de esta manera. Pero sí tenemos que ir a pedir perdón, porque nuestro Dios instituyó a los sacerdotes y les dio el poder, así como Aarón tenía poder, les dio el poder para perdonar los pecados. No ellos, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted sabía que todos los pecados que confesemos no van a aparecer el día que cerremos nuestros ojos? Solo van a aparecer los pecados que no hemos confesado. Así que empecemos a examinarnos qué pecados tenemos guardados para ir a confesarlos, para que el día que cerremos nuestros ojos no aparezcan ahí. Porque nuestro Dios, cuando perdona, perdona para siempre. Él no es como nosotros, que cuando alguien nos ofende le perdonamos, pero tenemos guardado eso que nos hicieron. Nuestro Dios no los olvida para siempre. Así que examinémonos, llegamos a una buena confesión. A mí tampoco me gusta confesarme, hermanos, de verdad. No me gusta, pero sé que lo tengo que hacer. Es más, le puedo decir que no sé confesarme. Así es sencillo. Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer una buena confesión y que cada vez que necesitemos esa confesión, Él nos ponga en nuestra mente que vayamos para que nuestra alma quede limpia. Porque cada vez que nos confesamos, hermanos, quedamos limpios como un bebé cuando hacemos una buena confesión, aclarando. Cuando hacemos una confesión de dientes para afuera, sin dolor de haber ofendido a nuestro Dios, quedamos igual. Y es por eso que no cambiamos, porque no hay un deseo de cambiar. Simplemente decimos, hago esto ahorita y mañana me confieso. Eso es jugar con Dios. Mejor dicho, quererse burlar de nuestro Dios. No hagamos eso. Vayamos a los santos sacramentos que nos dan vida, que nos dan fuerza para seguir adelante. Le invito a que lea este hermoso capítulo, Bajo la luz del Espíritu Santo. Siempre yo le digo bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que pidamos la lupa, los lentes del Espíritu Santo para poder ver, para poder oír lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Pidamos al Espíritu Santo siempre que venga a ayudarnos para leer la palabra. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos. Dios les bendiga.